¿qué pasó para que sea mesa? Porque alguien la hizo mesa. ¿Alguien? La hizo mesa. ¿Verdad que hubo alguien que la hizo? Dice, fue hecho. Y la gente dice, ahí está, pastor, el Padre. Porque el verbo, alguien, fue hecho, dice, carne. ¿Y usted cómo lo explicaría? Si dice, oye, pero ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué digo? ¿Verdad? Es que dice que fue hecho. Alguien tuvo que haberlo hecho. Pero entonces ahí nosotros tenemos que analizar y estudiar la palabra del Señor gramaticalmente. Cuando la Biblia dice que fue hecho, habla de que qué fue o quién lo motivó a hacerse carne. No habla de ser hecho, de ser creado. Porque cuando decimos esto fue hecho, quiere decir que alguien lo creó, alguien lo hizo. Pero cuando la Biblia dice que fue hecho carne, no habla de que alguien lo hizo humanamente, habla de qué fue lo que lo llevó, lo motivó a hacerse carne. ¿Qué fue eso que lo llevó a hacerse carne? ¿Y qué fue lo que a Dios lo llevó a hacerse carne? El amor al hombre. Eso fue lo que lo motivó, lo llevó a hacerse carne. Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí a veces le refutan a uno de que dicen que sí, ya hay uno salvo y que ese sí ya está con el Señor, pero ahí no vemos ninguna coma. Sí, lo que pasa es que ahí también tenemos que mirar ¿Cuándo fue? sí, tenemos que mirar exactamente la gramática. Y hay un versículo que dice que nadie subió al cielo sino el mismo que descendió del cielo. Es el único que ascendió para llenarlo. El único y único es uno que ascendió para llenarlo todo. Porque si alguien diría eso, pues le diríamos entonces también que no. También ¿dónde está? Elías, ¿dónde está? Moisés, ¿dónde está? Pues esos están en el seno del Padre Abraham, están en la paz del Señor. Pero seguro que en el tercer cielo no están, ni en el primero, porque son las atmósferas. Dios los tiene en un lugar donde están todas las almas, donde Dios las tiene descansando en la presencia del Señor. Así que tenemos que mirar todos esos puntos para poder comprender y darle una interpretación correcta a la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que mirar, el otro es la cultura. Tenemos que mirar y analizar la cultura. La revelación divina vino a los autores humanos en medio de unas culturas con sus costumbres, con sus propias lenguas y maneras de pensar y de expresarse, sin que los autores adoptaran los errores de pensamientos que dominaban en sus respectivas sociedad y época. Escribieron sus libros en medio de sus respectivos contextos históricos y en términos que los primeros oyentes podían entender. Hicieron amplia referencia a las costumbres y cultura del momento en que ellos vivían, como por ejemplo San Juan capítulo 13, en el versículo del 1 al 20, lo va a leer usted en su casita, que habla acerca de que Jesús lava los pies. Sí, San Juan capítulo 13 del 1 al 20, que habla de que Jesús lavaba los pies a sus discípulos. Esto es un ejemplo de cultura, pero hoy en día hay iglesias que se han ido a ese tiempo, esa cultura, y hay uno lavándole los pies a los que están ahí entrando y todo, y eso lo han traído este tiempo. Es una mala interpretación, es una mala hermenéutica de la palabra del Señor. Entonces, esto es un ejemplo de cultura. En los tiempos de Jesús no había lo que hay hoy, estas empresas de recolección de basuras. No lo había. Frecuentemente la gente simplemente lo que hacía era que tiraba la basura por las ventanas y caían a los caminos o a las calles, como llamamos hoy. Y cuando alguien invitaba a una persona, si era un noble, invitaba a alguien a cenar a su casa, a sus amigos, oye hermano, siempre representaba algo muy especial de que el invitado
tenga bien una lavacara, algo para lavarle los pies a los invitados. ¿Por qué? Porque el polvo, usted sabe, también lo han visto quizás cuando hablan acerca de cultura, de tipologías, de la forma de vida que tenían ellos. El calzado no es como los que nosotros tenemos ahora, sino que eran sandalias. Y los pies, imagínense cómo llegarían. Y cuando ellos no tenían mesa para comer como tenemos ahora, sino que ellos se sentaban en el suelo a comer. Y que alguien llegue con las sandalias, los pies sucios, lo que tenían, que encontraban en el camino. Claro, eso era algo antihigiénico, pero también era dentro de la cultura. Pues las personas nobles tenían un lugar y tenían un criado, un siervo, que era el que se dedicaba a lavarle los pies a los invitados. Hay ciertas culturas, como aquí en Suiza, uno entra a las casas y deja los zapatos afuera y se entra con calcetín, simplemente, y usted anda con calcetín dentro de toda la casa. ¿No? Ahí no es que con taquitos ni con zapatos, no, se lo deja en la puerta y usted anda con las medias, los calcetines para andar en la casa. Son culturas. Aquí tenían esa cultura, era en aquel tiempo, era por esa situación, pero a través de ese medio que estaban viviendo, a través de esa cultura que estaban ellos viviendo en aquel entonces, Dios nos quería también enseñar algo especial a nosotros. Amén, amén. Amén. De que mayor es el que sirve, Sí, Señor. y no el que es servido. Por eso hay que servirle cada día al Señor, porque mayor es el que sirve. Ay, no, yo qué voy a hacer eso, hermano, no, ¿qué va a pensar? Yo ya soy diácono de la iglesia, yo soy un anciano de la iglesia, hermano. Dice la Biblia que el que se humilla es ensalzado a su debido tiempo. Entonces, Dios estaba dando era una enseñanza, pero la gente quiere traer esa cultura a nuestro tiempo y hacer lavamiento. Hay iglesias que hacen lavamiento de pies todavía el día de hoy. Pero hermano, bueno, gracias a Dios que se los daban por lo menos, pero eso era una cultura. Eso no salva a nadie ni condena a nadie. Lo importante de eso no es tanto lo que hacía en la cultura, sino la enseñanza que hay dentro de ese tiempo, esa cultura, que Dios la transmite o la pasa a nuestros días, a nuestros tiempos. Eso es muy importante. Como decía, en aquel tiempo había o existía lo que es la poligamia, que consistía que un hombre tenía muchas mujeres, y existían en ese tiempo, pues que mientras más dinero tenía, mientras más posiciones tenía, y él podía responder por la familia, pues podía tener las mujeres que él quisiera. Pero dentro de ese campo de la poligamia existían también dos palabras, que era lo que se le conoce como la poliandria. Y existía también lo que es el poliginesia. ¿Qué era la poliandria? La poliandria era que una mujer que podía tener varios hombres, y ella era, digamos, la patriarca o la matriarca, la que dirigía su grupo, su clan, su tribu, y era una mujer que podía tener todavía. Y hoy en día, todavía hay regiones que existe esto que se llama poliandria. Poliandria. Todavía existe el día de hoy. Yo estaba mirando en agosto un documental. Esto era por el sector de África, que todavía existe esto. Había una mujer que tenía un hombre que era el que le trabajaba en el campo, tenía otro que era el que le cuidaba a los niños, había otro que era el que lavaba y planchaba la ropa y todo, y tenía como 4 o 5 maridos, y cada uno tenía su tarea. Pero eso es una cultura y el día de hoy todavía lo tiene. Y uno dice, oye, aquí no, eso todavía pasa el día de hoy. Pero eso, si lo traemos aquí a Europa, lo llevamos a América, eso es prohibido. Sí, claro. En Estados Unidos, prohibido. Hermano, si con uno nos hemos apurado. Entonces, todo eso existía en ese tiempo, en esa cultura. Y lo que se llamaba la poliginesia era pues todo lo contrario. Cuando un hombre dirigía y tomaba sus propias decisiones y tenía también varias mujeres, eso se llamaba también poliginesia. Pero el vuelvo y repito, eso es
aquella cultura. Eso es en aquel tiempo. Y cuando estamos mirando la Sagrada Escritura, hablando de esto, de la poligamia que existía en ciertas tradiciones que se realizaban, por eso le preguntaron unos hombres a Jesucristo, ¿y qué va a pasar en el cielo con aquella mujer que tuvo un marido y se le murió? Y como se le murió, tuvo que coger otro marido. Esto se llamaba, le llamaban también el hermanacio, ¿no? Era el derecho de contraer matrimonio con la hermana menor de la primera esposa. Y eso usted lo ve, un ejemplo bíblico está en Jacob, que él fue que trabajó 7 años por la que él quería y no le dieron la mayor. Dicen que por eso es el músico que mal entonaba. Él le pidió la menor y le dio la mayor. Entonces él trabajó y le dieron la mayor y dijo, no, esa es la costumbre, la mayor primero. Y él dijo, pues bueno, me voy a trabajar 7 años más por la menor. ¿Cómo le llamaban eso? Hermanacia. Hermanacia, sí. Hermanacia. Y entonces, hermano, él trabajó 7 años por la menor. Eso se hacía antes, eso no se lo hace ahora. El error grande de muchos líderes es que no interpretan bien la Biblia y lo quieren usar en una forma literalista, como aquel hombre que acabamos de estudiar. Amén, que acabamos de decir en esta hora. Pero qué hermoso es que usted y yo cada día entendemos mejor la palabra. Eso aconteció en su tiempo, en su momento, y cada una de esas situaciones tiene una enseñanza. Es un error querer agarrar esos aspectos de la cultura de ese tiempo y traerlos a nuestro tiempo y usarlos como un pretexto para nuestras acciones, para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces eso sería un gran error. Hay algo que en aquel tiempo también existía dentro de la cultura, es lo que se le llamaba el eribato. Esto del eribato era que el hombre se podía casar con la viuda de su hermano y traerla a su casa como esposa. Vea, es que la mujer de mi hermano se murió y pues yo la voy a tomar como esposa y la voy a traer a mi casa. Perdón, pero era una obligación. La boda de mi hermano. Pero por esa cultura en aquel entonces, en aquel tiempo. Oiga, hermano, escúcheme. Y si el hermano era casado y ella enviudaba y no había sacado hijo, ¿también se la traía para mujer ya? ¿O qué? ¿O era si era soltero nomás? Eso no lo he investigado, ya lo vamos a investigar. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, esto del derivato, ahí es cuando los saduceos le hicieron una pregunta a Jesús. Ahí es cuando ellos aprovecharon y vamos a hacerlo caer en la trampa, vamos a poner una cascarita al Señor a ver qué nos dice. Y ahí es cuando los saduceos dijeron, ¿de quién será esta la mujer? Se le murió el primero, se casó con el segundo, se le murió el segundo, se le murió ese marido, se le murieron todos. Y en el cielo, ¿quién será? ¿De quién será esta mujer? ¿De quién será la esposa? ¿De cuál de estos hombres? Pero imagínense a quién hace la pregunta. Y Jesús le da la respuesta y le dice, es que en el cielo nadie se casará ni se dará por casamiento. Se quedaron ya, ¿para qué preguntarle más? Porque eso era otra cultura. Así es, amén. Y allá viviremos en una cultura especial, diferente, una cultura hermosa, la cultura del Señor. Vemos hoy que eso era un elibarato, así se llama, elibarato, y era una cuestión cultural en aquel tiempo que no podemos tomarla en nuestros tiempos, no podemos tomarla en nuestros tiempos porque era diferente. Hay otra palabra también que se usaba, que era el sorarato. Yo creo que esto le suena un poquito, el sorarato. Hoy hablaron, creo, un poquito de ello. El sorarato, que consistía en el derecho
del marido de casarse con la hermana de su mujer cuando ésta era estéril. Y encontramos un ejemplo que nos ayuda a entender un poco. Era que cuando el estéril no podía dar a luz, él podía coger a la hermana de su esposa, a la menor, o a su cuñada, para que pudiera darle hijo. Y si no tenía, pues ella le proveía de una persona, una criada o alguien cercano, para que le diera un hijo. Y ahí tenemos un ejemplo claro, que es el de Abraham con Sara, que Sara le dio a Agar por mujer para que tuvieran relaciones, quedara embarazada y le diera hijos. Y en el momento que ella fuera a parir o dar a luz, como hoy le llaman, ella pariera en las piernas de Sara, y así aquel hijo sea acepto dentro de la familia. Era acepto en aquel tiempo y tenía, digamos, ese derecho de vivir dentro de la familia. Eso era aceptable en aquel entonces. ¿Cómo se llamaba, pastor? Eso se llamaba el sorarato. 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 Al leer la escritura, yo tengo que irlo entendiendo, porque posteriormente se van dejando, usted va viendo que de una forma progresiva se va dejando lo que es la poligamia, y se va dando paso a lo que se le llama paso a la monogamia, y lo vemos a través de la historia con los bárbaros. Los bárbaros existieron antes de los romanos, pero los bárbaros, aunque eran crueles y mataban y destruían, ellos tenían una sola mujer y la cuidaban y la protegían, siendo tan malos que eran. Y esa cultura la tomó también cuando vino el Imperio Romano, y eso lo tomaron de ellos y siguieron con esa cultura de tener una sola mujer. Algo bueno tuvieron por lo menos los bárbaros. Eran bárbaros, pero bueno, algo bueno trajeron. Entonces los romanos tomaron aquello que hacían y lo trajeron a sus territorios, y lo aplicaron y lo instituyeron dentro de su territorio, y ellos entonces lo aplicaron. En la antigüedad, cuando en el tiempo del Imperio Romano, cuando se iban los hombres de una ciudad a otra, iban a una batalla y ganaban y se trasladaban de un sitio a otro, la mujer, el hombre iba en su caballo y la mujer venía con los niños atrás, pero caminando, no atrás, sino que venían caminando, y el hombre era el que iba montado en su caballo y él iba siempre adelante cabalgando. Esa era la cultura anterior. Pero imagínense esa cultura a la cultura cuando vivió José. ¿Quién iba en el asno, José o María? María. Imagínense, era todo lo contrario. ¿Qué le habrían dicho? Hasta se le habrían burlado quizás los que vivían en otra cultura. Oye, pero si el que va en el caballo es el hombre y la mujer tiene que ir caminando. Pero ya era otra cultura, era otro tiempo. Y ahora vemos que José iba él caminando y su mujer iba montada en el asno o en la bestia. Entonces, cada uno son la cultura, son diferentes. Por eso no podemos nosotros mirar la Biblia en una forma errada, no, tenemos que mirar su historia, tenemos que mirar su gramática y tenemos que mirar la cultura. Tenemos que mirar los tiempos, hermano, y tenemos que tener cuidado de lo que interpretamos en cuanto a las familias, en cuanto a las culturas varias que existieron a través de la historia. Usted y yo tenemos que analizarlas para no caer en un grave error. Por eso es necesario, yo creo que esto también algo miraron en antes, que cuando nacía un hijo varón se le daba una importancia y hacían hasta fiesta, pero cuando nacía una niña mujer, como que bueno, ya nació y hay que tenerla, porque eso era la cultura que había en ese entonces.
muchos hasta se entristecían y decían, ¿quién nació un varón? Oh, hacían fiesta y todo. Y cuando nació una mujer se entristecían. Si Dios nos da un niño o una niña, herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición, es una alegría tan grande. Aunque usted diga que se parece a mi suegra, es una bendición tan grande porque es otra cultura, es otro tiempo. Ámelos y quiéralos igual. Si se parece a la suegra, mejor todavía. Esos son diferentes culturas, diferentes tiempos que pasan. Pero nosotros debemos trasladar no la cultura, debemos de trasladar es el mensaje que Dios tiene para estos días. Dios da la revelación de su palabra a cada persona que con integridad, con manos limpias, con corazón puro, estudia la palabra del Señor. Hermano, todas las cosas pasan, las generaciones pasan, pero hay algo que es universal que no pasa. No es simplemente la historia, la cultura que habla la Biblia. No, eso es pasajero. Pero lo que no pasa es la palabra del Señor Jesucristo. Dios a través de toda la escritura lo que nos quiere enseñar es el amor. Y su amor es universal y su amor es eterno. Eso es lo que Él nos quiere dejar a nuestra vida. Eso es lo que nos quiere dejar claro el Señor a cada uno de nosotros. No podemos tomar nosotros el caso de Abraham, no podemos tomar el caso de la mujer que se le murió a los maridos y poderlo trasladar en una forma literalista a nuestro tiempo. No podemos hacerlo. Uno, porque la ley no lo permite, y otro, porque no es agradable a los ojos de Dios. Lo que debemos de tomar es el mensaje que Dios quiere darnos a nuestra vida. Por eso es importante la hermenéutica, que miremos lo que se le llama el fondo histórico. Nuestros países tienen una historia. Sí, señor, amén. Y hay lo que se le llama la ciencia histórica. Es como que alguien diga, pero no, vea, Dios no existe. O esta gente de la Biblia, no, eso fue un escritor que se lo inventó, eso no existe. Pues vamos a la ciencia histórica. Y la Biblia enseguida, si nos vamos a la ciencia histórica, cogemos lo que es la arqueología, y vemos que lo que está en la Biblia es verdad. Sí, amén. La Biblia dice, había uno que se llamaba Simón, pero lo llamaban Pedro, mucha gente, ya hasta apodos le han puesto. Da el nombre y dice, y si no lo conoce por ese nombre, conózcanlo por el apodo que le ponían. Entonces entonces hay ciencia histórica que da a entender o que aprueba lo que uno ha hecho, como por ejemplo, yo ya comí allá atrás, gracias a Dios, comimos allá atrás, pero alguien no vio y dice, no, el hermano Jairo no comió. Pero hay dos personas que sí me vieron comer, y eso es, ellos tienen en su mente ese momento que ya pasó, que ya es historia, y dicen, no, nosotros traemos a memoria y vimos que él sí comió. No vieron, y el hermano dice, le creo, pero él ya no me vio comer, pero creyó a la historia que ellos le contaron porque ellos sí lo vieron. Por eso dice la Biblia, créanles. Allá los tienen, los predicadores, créanles a ellos. Sí, amén, amén. A ellos créanle, porque hay una historia, una ciencia histórica que aprueba lo que la Biblia dice, que es real, que es verdad. Eso también lo vemos dentro del fondo histórico, hay una historia. ¿Cómo sabemos lo que pasó en nuestros países tiempo atrás? Usted no vivió ahí, yo tampoco. Pero sin embargo vamos a una ciencia histórica, la leemos y decimos, así pasó en nuestro país. La moneda primera que existió fue así, el Libertador se llamó así, y nosotros lo entendemos. El primer gobierno que tuvo nuestra nación se llamaba tal, pero lo aceptamos porque hay una historia, y es la ciencia histórica, que ha quedado todo allí grabado, ha quedado todo allí escrito. Hermano, la Biblia tiene
la ciencia histórica. Sí, amén. Que no, que Jesús no resucitó. La Biblia dice que hay unas mujeres y da los nombres de las Señor, mujeres. amén, amén. Y da los nombres de unos hombres que fueron. No quieren creerlo. Ahí está la ciencia histórica y dicen que y dan hasta los nombres de las personas. Sí, amén, los testigos. No hay duda porque hay personas que fueron Sí, Señor. y están los nombres escritos allí. Por eso es importante el fondo histórico. Amén. Le decía también que es importante el propósito o tema clave del libro. Mirar, preguntar, estudiar acerca de ese libro, cuándo fue escrito, cuál fue el propósito de ese libro. Mirar el plan, cómo está. Hay Biblias que ya traen hasta un bosquejo del capítulo. Ya viene, dice, del capítulo 1 al capítulo 7, hablan de esto, del capítulo 8, del capítulo 10, habla de esto. Ya viene una forma bosquejeada. Eso es un bosquejo. Como para que usted al leerlo diga, ahora ya voy entendiendo esta parte, por qué, esta segunda parte, qué quiere decir. Es necesario entonces mirar el plan o la organización del bosquejo. Porque los libros son diferentes, los escritores son diferentes, los temas son diferentes, la cultura en que la escribieron era totalmente diferente. Amén, amén. Necesitamos ver el contexto. Cada párrafo tendrá algo que ver con el propósito o tema clave y guardar y seguro que guardan alguna relación con los demás párrafos o con un texto bíblico de otro libro. Entonces nosotros tenemos que mirarlo, analizarlo para ver en qué combinan ellos, en qué se comparan, para poder estudiar lo que está detrás de ese texto bíblico, porque cada versículo tiene una historia detrás, tiene un acontecimiento detrás de cada versículo. Hay versículos que no nos explican, pero seguro que algo aconteció. Como por ejemplo, cuando se habla acerca de leproso, que el Señor lo sanó, que se le apareció en el camino, y se le paró y dijo, Señor, pues si tú quieres, aquí estoy, me limpias, o sea, no, esta gente me mata, porque era algo fuera de lo común, era algo repugnante para la persona estar frente a un leproso y tocarlo, peor todavía, se le caía a pedrada y lo mataban. Pero tiene que haber una historia detrás de ello. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo impulsó? ¿Qué lo llevó a acercarse? Él le decía, que me maten, prefiero morir a los pies de Cristo que morir así como yo estoy. Pero yo sé que Él es mi esperanza, Él es mi ayuda. Tiene que haber una historia detrás de todo ello. Entonces, cuando analizamos, lo estudiamos, lo meditamos y buscamos a través de la Escritura ese fondo histórico, lo que se le llama el contexto también bíblico. Tenemos que analizar las palabras. Cada palabra tiene, hermano, un significado muy especial y muy importante para nuestra vida. Cada palabra de la Sagrada Escritura tiene un significado muy especial. Y tenemos que ver la historia. Como por ejemplo, si hablamos del fondo histórico, de la ciencia histórica, y hay palabras dentro de ello que necesitamos analizar, es cuando la Biblia habla que Pablo lo llevaban prisionero para Roma, y cuando llevaban prisionero, dice que vino un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces ya voy a investigar. Un viento huracanado, ese viento huracanado quiere decir que para hacer un viento huracanado hay que analizarlo, a ver cuántos kilómetros de velocidad llevaba ese viento. Un viento normal es de 40 a 60, pero un viento huracanado ya como que pasa los 100 kilómetros por hora la velocidad. Entonces vamos analizando. Euroclidón, pues quiere decir que esto está en la historia. Algo tiene que haber acontecido, algo tiene que haber pasado. Y entonces nosotros vamos analizando, vamos estudiando y vamos comprendiendo. Dice que hay una tormenta muy fuerte, muy grande. Y si aquí cuando vemos que hay una tormenta y se pone el cielo oscuro, imagínense, y eso cae luz y los demás estando en alta mar, dice que no vieron sol ni estrella por varios días. Entonces todo eso uno lo va analizando, lo va estudiando y puede ir entendiendo mejor la palabra del Señor. Necesitamos ver la gramática, en qué tiempo está escrito.
tiempo pasado, para el tiempo presente o para el futuro, porque también hay cosas que dice la Biblia, y esto pasará, esto acontecerá, y no podemos trasladarlo al día de hoy, al tiempo de hoy, sino que tenemos que darle su lugar, su tiempo a cada acontecimiento, mirando lo que es la gramática, mirando los tiempos. Hay tiempo pasado, presente, futuro, ¿y qué más? Y tiempo perdido también. Entonces tenemos que mirar cada uno, hermano, de esos tiempos. El propósito o el plan de la Biblia en general. ¿Y cuál es el propósito del plan de la Biblia en general? La redención del hombre. Los 66 libros de la Biblia, hermano, nos habla de un plan de Dios, que es salvar al hombre. Y a través de ello, hermano, uno va ubicándose, va dirigiéndose en los tiempos y va comprendiendo cada día mejor la palabra del Señor. Todas estas son las leyes humanas, los que usted va a usar para escribirlo. Esto yo creo que ustedes lo tendrán en su ordenador, o ya lo tendrán en sus hojas, y si no, pídaselo al pastor. Amén, pídaselo al pastor, que seguro a él le habrá llegado. Porque ahí tienen, no es que tengan otras cosas, sino que pues uno trata de resumirlo para poderlo explicar más brevemente, pero usted en su casa tiene más tiempo para irlo estudiando e ir entendiendo mejor la palabra del Señor o la clase de hermenéutica. Hay leyes, como decía, leyes humanas, y también hay leyes espirituales. Y esas son muy importantes, hermano, entenderla, comprender las leyes espirituales. Para poder usted estudiar la Biblia, comprenderla, analizarla, sí necesitamos la herramienta de las leyes humanas, pero tenga en cuenta sobre todo también las leyes espirituales. Una de esas leyes espirituales es que yo tengo que ser humilde. Humilde y contar con la ayuda de Dios. No, es que eso ya yo me lo sé. Humilde. No, es que eso ya lo que está diciendo el predicador, eso ya yo lo he enseñado y lo he enseñado mejor. No, sea humilde ante el Señor, porque Él da gracia a los humildes. Más los altivos. Entonces hay que ser humilde mientras usted más entienda, más comprenda. Dele gracias a Dios, porque de Él viene el conocimiento. Mateo capítulo 11, verso 25, identifica dos grupos de personas: los sabios inteligentes y los que se creían sabios, y los niños, los que reconocían su ignorancia. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mire lo que dice ahí la palabra bendita del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero eso se lo entiende, hermano, con humildad. Y Él nos enseña y dice, pues, que seamos como Él, humilde de corazón. Amén, amén. Estas cosas se refieren a las enseñanzas de Cristo, y son escondidas de aquellos que se creen ser sabios en su propio conocimiento. Pero ahí es cuando la Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Amén. Necesitamos tener un corazón humilde y contar siempre, pero siempre, con la ayuda del Señor.
Si Dios esconde su verdad de una persona, no podrá jamás entenderla. Porque por muy inteligente que sea ese lector o el estudiante de la Biblia, puede que el erudito inconverso sea intelectualmente capaz de sacar un bosquejo inmejorable del libro de los Romanos o de cualquier libro, pero jamás podrá comprender lo que realmente Dios quiso dar a entender a su pueblo. Por eso es necesario, hermano, cada día con humildad, con sencillez de corazón, estudiar. Eso se requiere. Para poder hacer una buena hermenéutica se requiere sobre todo ello de humildad. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No sé si ustedes han visto ya lo que es acerca de las riquezas del Evangelio, y cuando uno lee o escucha o estudia acerca de la riqueza del Evangelio, uno dice: qué cosa tan grande que hemos tenido, qué privilegio tan glorioso el que nosotros tenemos, la riqueza del Evangelio. ¿Cómo lo entendemos eso, hermano? Con un corazón humilde, pidiendo la sabiduría, la revelación y el conocimiento, y Dios nos alumbra nuestros ojos y nos abre el entendimiento para entender la esperanza más grande que tenemos en Cristo Jesús. El que quiera estudiar la Biblia y quiera comprenderla, quiera entenderla, necesita estar dispuesto a obedecerla. Amén, amén. Porque si usted escucha y le escucha y le escucha, hermano, y no la obedece, no la pone en práctica, nunca va a poder aprender la palabra del Señor. Aunque usted tenga 30 años, 40 años en el Evangelio, oyendo la palabra del Señor y no está dispuesto a obedecerla, usted lo que ha hecho es repetir el primer año 40 veces y perder cada vez el año de estudio. Pero Dios no nos ha llamado a ser perdedores, sino más que vencedores. Pero para eso hay que oír la voz de Dios. Y la Biblia dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de su palabra. Entonces yo necesito estar dispuesto a oír su voz y a obedecerla. Y cuando usted oye la voz de Dios, porque es que, hermano, ya lo hemos dicho, la Biblia es un libro vivo. Amén. Dios habla nuestra vida a través de la Biblia. Y cuando yo oigo su voz, su palabra, y estoy dispuesto a obedecerla, Dios nos va revelando, nos va dando sabiduría, nos va dando conocimiento, va alumbrando nuestros ojos. Amén. Y vamos cada día entendiendo la palabra del Señor Jesucristo. Así que, hermano, les dejo esta breve enseñanza, explicación de la palabra del Señor, de hermenéutica. Necesitamos entender las leyes humanas, las leyes espirituales. Necesitamos comprender la cultura, la gramática, la historia, y todo ello nos va a ayudar a nosotros a cada día acercarnos más al pensamiento del escritor, y que no sea simplemente nuestras palabras, sino que sean realmente las palabras que Dios ponga en nuestros labios. Acuérdese que lo importante no es lo que dice el expositor, lo importante es lo que dice el escritor. Amén. La Biblia no tiene dos significados, la Biblia tiene un solo significado. Amén. Si la Biblia tuviera dos significados, no tendría significado alguno. Pero Dios es tan sabio y que sabe que el hombre, su mente es finita, y la Biblia le dio un solo significado. Amén, amén. Hermenéutica no es buscar varios significados, sino encontrar el correcto, el Amén, verdadero, amén. el que nos lleva y nos guía a entender la palabra de Dios, para irnos edificando
ir creciendo en el conocimiento de su verdad. Así que estudien, por favor, lean lo que tienen en vuestras casas acerca del estudio de hermenéutica, y esto le ayudará a usted a entender y le ayudará a usted a usarlo en la iglesia, en el lugar donde sirve al Señor, y cada día a orar al Señor para ser despedidos en esta hora. Darle gracias a Dios porque Él nos permite poder cada día prepararnos para agradarle, para servirle mejor al Señor. Amén. Señor Jesús y Padre Celestial, gracias te damos por esta gran bendición que tú nos has dado el día de hoy, de poder estar en esta clase, en esta materia, de poder estar aquí, Señor, este día entero a tus pies, Señor, aprendiendo cada día para conducirnos mejor en tu camino, aprendiendo para poder conducir a otros en el camino de la verdad. Te ruego en esta hora, Señor, guarda a mis hermanos que estarán viajando a sus lugares de reunión. Guarda, Señor, a nuestros hermanos que estarán viajando y a los que tienen culto el día de hoy, Señor, que lleguen con tu bendición y puedan compartir con otros la alegría, Señor, de haber hoy aprendido algo para ser mejores y para servirte mejor a ti. En el nombre de Jesús yo te lo ruego y te doy gracias, oh Padre Celestial. Amén, amén, amén. Decimos, gloria a Dios. No se olvide, el próximo mes, 23 de noviembre, es la última clase, la última materia de FON 2000.